decir que la iglesia y los testimonios dicen otras cosas, ¿sí? Dicen otras cosas y es, sinceramente, cuando todos esto, porque aquí damos testimonios sobre las almas del purgatorio, sí, seguido, y si no está todavía Manny podemos platicar un rato, pero sí les digo una cosa, es escalofriante, se los digo de verdad, sí, que si un día llegas a experimentar algo, no te quedan ganas de verdad más que de buscar en la catequesis de la iglesia, porque la iglesia es madre y maestra. Sí, te respeto por los que creas, por lo que te hable de cultura, de leyendas, todo eso. Yo aquí comparto leyendas también, pero sí les explico que no se crean, son historias, ¿verdad? Y que les he dicho, Gaby, cuántas veces les he dicho, ¿verdad? Que es una leyenda, una pequeña historia de un suceso que se ve por ahí, en algún lugar, en algún tiempo de la historia, en algún pueblo, ¿sí? Y que ese pequeño acontecimiento pues se fue creciendo y al tiempo de los años, al transcurso de los años, de boca en boca, porque cada quien le va poniendo de su cosecha, termina siendo toda una historia extraordinaria. Eso es una leyenda, yo lo digo. Pero testimonios de los santos, que nos hablan de las visiones del purgatorio, que nos hablan de tantas cosas, ahí sí dices, caramba, cómo Dios es tan grande, cómo Dios de veras tiene misericordia infinita por nosotros, ¿verdad? Gaby. Sí, claro, bueno, si me permites aquí compartirles un poquito, ya que estamos centrados en este tema, digo, que valga la pena, miren, yo voy a compartir un poco del manual de temas que hemos impartido sobre la solemnidad de los fieles difuntos. Miren, ahí les van, a ver si me tienen un poquito de paciencia. Sí, adelante. Me voy ya a la cabina a escuchar. Adelante. Perfecto, origen de la celebración de Día de Muertos, entre comillas, ¿verdad? Dice, la solemnidad litúrgica de los fieles difuntos se ve vinculada a la festividad del Día de Muertos, debido al sincretismo religioso que permea la cultura mexicana con relación a esta icónica celebración, así como por el periodo estacionario en el que se suscita mencionado evento. Sin embargo, esta breve sección tiene la finalidad de exponer la cultura popular mexicana y sus orígenes rituales ligados a la cosmovisión europea. En lo concerniente a este amplio rubro, para comenzar, se retoma el hecho de que México, anteriormente nombrado como la Nueva España, tiene su origen en dos culturas distintas, generando un híbrido sociocultural. Por consiguiente, al hablar del origen del Día de Muertos como una festividad distintiva de México, los antropólogos e historiadores discrepan en las raíces de esta. Algunos investigadores mencionan que esta celebración tradicional tiene su comienzo en el sincretismo de elementos religiosos ancestrales de cada región, así como del catolicismo traído por los españoles en el siglo XVI. Otros aseguran que a pesar de dicho sincretismo, su fundamento es prehispánico y por el contrario, también se oferta la posible hipótesis de que esta solemnidad tiene su génesis en el catolicismo proveniente de los pueblos europeos. Los pueblos mexicanos en la época prehispánica basaban sus creencias, actividades y rituales en la naturaleza y sus elementos, al ser en su mayoría sociedades campesinas, cazadoras y recolectoras. Cada grupo nativo poseía calendarios festivos dedicados a celebrar la vida y la muerte. Debido a la posición geográfica
intertropical de México, existen 2 estaciones durante el año y no 4 como generalmente se establece en la educación globalizada. Las 2 estaciones son la de lluvias y la de sequía. En virtud de ello, las culturas prehispánicas desarrollaron 2 festividades para celebrarlo. 45 días después del primer equinoccio del año, del 20 al 21 de marzo, se realizaban ceremonias que agradecían el término de las sequías y eran además propiciatorias de lluvias. En la actualidad las conocemos como las fiestas de la Santa Cruz o del 3 de mayo. De manera similar, 45 días después del segundo equinoccio, 22 o 23 de septiembre, en lo que ahora llamamos Día de Muertos. Se celebraba y ofrendaba en agradecimiento a la tierra por las cosechas levantadas durante la estación de lluvias, y se esperaba devotamente la recarga energética de la tierra que ocurría en la estación de sequía. Ambas festividades en su origen fueron rituales que marcaban el cambio estacional. No obstante, la época del virreinato propició que estas celebraciones se tornaran católicas y se desvincularan de sus funciones iniciales, adquiriendo un nuevo significado, mezclando símbolos, costumbres y artefactos. La cultura mesoamericana realizaba ofrendas hogareñas con la finalidad de agradecer a la tierra y a la lluvia por las cosechas obtenidas. Ahora bien, en la actualidad se dice que es para satisfacer el apetito de los muertos por la abstinencia de alimento en el más allá, ya que en las culturas mesoamericanas, al morir las personas, eran sepultadas dentro de sus hogares, de manera que las ofrendas hechas para la lluvia y la tierra, a su vez, eran para los familiares muertos que aprovechaban dichas dádivas para alimentarse mientras viajaban al Mictlán. Para los aztecas, la muerte no era sinónimo de culmen, sino de transformación, ya que creían que las personas se convertían en colibríes después de morir para volar acompañando al sol, luego de que los dioses determinaran que habían alcanzado cierto grado de perfección. Los olmecas tenían la noción de la posible existencia de una vida después de la muerte, y se comenzaba con el sacrificio humano como ofrenda para los dioses. En Tlatilco, otra civilización con fuerte influencia de la cultura olmeca, existía la costumbre de sacrificar perros, posiblemente con la idea de que estos acompañen al difunto en el viaje hacia el más allá. De manera similar, en los rituales fúnebres del pueblo teotihuacano acostumbraban a sacrificar y enterrar a los perros, xoloescuincles, junto con la persona fallecida, con la idea de que los perros les acompañaran y les ayudaran a hacer la luz en la travesía por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar a su último destino. Para los teotihuacanos existían diferentes subsectores a donde se dirigían los muertos según su edad. En el primer recinto se encontraban los difuntos infantes y aquellos que no habían alcanzado a nacer. A estos se les enterraba en posición fetal. En la segunda fracción iban los adolescentes, encontrándose en sus ofrendas diversos vegetales y huesos de animales. La tercera sección estaba destinada a los adultos, caracterizada por la abundancia y la paz. A los cuerpos de estos difuntos se les colocaban vasijas de barro de gran tamaño para posteriormente ser cremados. Al cuarto subsector iban los ancianos, los cuerpos de los cuales se les incineraban en hogueras de madera. Sostenían la creencia de que los ancianos, después de haber muerto, regresaban a la tierra en forma de animales. La cultura mexica poseía la creencia de que, al morir, cada persona tenía un destino diferente, designado por la forma en cómo había fallecido, dando así a 4 destinos diferentes para el alma. El paraíso del sol, llamado Omeyucán, era el lugar para las personas que habían muerto en alguna batalla o aquellos que habían sido sacrificados, así también para aquellas mujeres que habían muerto durante la labor de parto. El paraíso de la lluvia, conocido como Tlalocán,
Ahí iban las almas de las personas que habían muerto por alguna causa relacionada con el agua, por ahogamiento o enfermedades como la gota. Este lugar era descrito lleno de vegetación y animales. El Chichihuacuahuaco era el paraíso de los niños, designado para los infantes menores de 1 año de edad. En este lugar había árboles con senos maternos para alimentar a los pequeños. Finalmente estaba el inframundo denominado Mictlán o Xomoyán. Era el lugar al que llegaban todas las personas que habían fallecido por accidentes o por muerte común. Simbólicamente, la idea de la muerte como un ente desencarnado siempre formó parte ancestralmente de la cosmovisión prehispánica, de lo que hay vestigios en las etnias totonaca, nahua, mexica y maya, entre otras. En esta época era habitual la conservación de los cráneos como si fueran trofeos y enseñarlos en los rituales que aludían a la muerte y el renacimiento. Posteriormente, con el establecimiento político y cultural europeo y la llegada de la fe cristiana sobre los pueblos indígenas americanos, los frailes y sacerdotes enseñaron a las personas a sepultar a sus difuntos en los antrios de los conventos o en los campos santos. De esta manera, la celebración se bifurcó en los dos rituales, la ofrenda retributiva en los hogares y la convivencia de los familiares con sus difuntos en los cementerios. No obstante, ciertos grupos oriundos se resistieron a la conquista, los cuales, al estar bajo la cultura occidental, recogieron algunos de sus cultos pasados, con la finalidad de sustentar la labor evangelizadora. Fueron principalmente los mayas y mexicas quienes plasmaron sus ritos en códices y anales. El misterio pascual es para los cristianos el principal determinante de fe y veneración. Es la esencia y el centro de los miembros de su iglesia. En honor a ello, el catolicismo focaliza su adoración en el memorial de la pasión de Jesús. La iglesia conduce sus festividades más importantes en torno al nacimiento, muerte y resurrección del Señor. De igual manera, sus miembros conmemoran a aquellos que vivieron y murieron siguiendo su ejemplo, como los santos y mártires. Para rendir homenaje a estos, se les asignó un día para recordar su sacrificio y vida virtuosa. Fue principalmente en la Edad Media, nos dice Malvido, cuando los cementerios y entierros se convirtieron en rito católico, al ensalzarse con la teología de la resurrección y veneración a la osamenta de los santos en esta época. Como resultado, los restos de los santos se convirtieron en el mayor botín de los saqueadores de las catacumbas. Estas reliquias de los santos, al ser signos sagrados tangibles y tener un predilecto valor, eran conservados en los altares debajo de la reliquia mayor, el cuerpo de Cristo. Mientras en el piso de las iglesias y en comunión con los santos, el pueblo sepultado esperaría la resurrección. La abundancia de mártires católicos se ha debido a que, desde su origen, la iglesia y sus creyentes han sido perseguidos. Miles de cristianos murieron en el anonimato por amar a Cristo, al difundir sus enseñanzas y seguir su ejemplo, pero a muchos nadie les recordaba y tampoco se conocían sus nombres. En virtud de ello, los papas y abades comenzaron a rescatarlos en el siglo XI, para lo cual propusieron una celebración en su honra, aunque sin una fecha fija. Fíjense, desde el siglo XI. En el siglo XI, el abade Cluny promovió la celebración de todos los santos, el día 1 de noviembre, fecha en que se recordaba a los macabeos. A partir del siglo XIII, la Iglesia romana lo aceptó y así se ha mantenido a través de los siglos, tradición reforzada por el Concilio de Trento.
Dicha celebración de todos los santos consistía en que los templos, conventos y santuarios exhibiesen ese día sus tesoros y reliquias para que los creyentes les ofrendaran oraciones, de manera que se les otorgara al orante el perdón de sus pecados y evitar caer en el infierno eterno, prometiéndoles a cambio de las plegarias la indulgencia para permanecer menos tiempo en el purgatorio después del juicio particular. A estas ofrendas se les conocieron como sufragios. Imaginar la vida eterna en el infierno y sus tormentos fue una idea que atemorizó de sobremanera a los creyentes. Desde entonces, ese día, dichos centros de devoción eran visitados con frecuencia, yendo los feligreses de templo en templo, acumulando indulgencias otorgadas por los papas, sin importar la temporalidad que éstas tuvieran. Las indulgencias se imprimieron en la parte posterior de las esquelas de los fieles. Según el Tesoro de la Lengua Española, como se cita, comúnmente tomamos indulgencias por las gracias y perdones que los sumos pontífices y prelados conceden a sus fieles en remisión de penas, estando dispuestos y capaces a recibirlas. Del Tesoro de la Iglesia, de la abundancia de los méritos de satisfacción suya mediante los de Cristo y su pasión, y de los méritos de los santos que les dio valor, las cuales penan, sin embargo, del perdón, se habían de pagar en esta vida o en el purgatorio. Para esta celebración de todos los santos, la costumbre en los reinos católicos de León, Aragón y Castilla consistió en preparar ciertos alimentos dedicados a estas fiestas, entre los que se destacaron los dulces y panes imitando a las reliquias. Fíjense, de ahí los panes de muerto. Es decir, a los huesos, restos de los santos, los huesos de santos pudieron ser unas canillas especiales con miel, pero los hubo para cada parte del cuerpo que se veneraba: cráneos, astillas de huesos, esqueletos completos que cambiaron el sabor, la consistencia y la forma. En la parte catalana se hacen con almendras y se les conocen como panalets. En Italia, los huesos de santos se hicieron con pasta de almendra. También se elaboraron unas frutas y animales con los que se identificó a cada santo, llamadas fruti dei morti, así como unas roscas que significaron la omega o fin de la vida. Además, se confeccionaron galletas en forma de animales y muñecos conocidos como bamboyas, a quien el antropólogo Francesco Baeta identificó como exvotos, que ese día se ofrendaban a los santos para pedir su masiva intercesión. Estos manjares se llevaban a la iglesia, en donde eran bendecidos, y más tarde en las casas se les colocaban en la mesa del santo, que consistía en una imagen del santo predilecto adornado con los dulces y panes con figuras de huesos benditos, que santificaban a las casas y a los que se les pedía su intermediación protectora. Esta costumbre se continúa en el siglo XXI en las zonas rurales de Europa y en la América católica. Ahora bien, la celebración de todos los santos el 1 de noviembre llegó a Nueva España con la conquista. Sin embargo, en los primeros años los altares de las iglesias mexicanas carecieron de reliquias, lo que obligó a que éstas fueran trasladadas desde Roma, entre barco y barco. Algunas partes de cuerpos, ropas, pedazos de la Santa Cruz, espinas de la corona de Cristo, zozobraron con todo y sus portadores en nuestros mares. Las primeras reliquias en México entraron por el puerto de Veracruz y fueron seguidas por muchos indios conversos. En cada poblado les levantaron arcos de flores, igual que los arcos que se hacen en Jalapa este día y se ponen en
de las iglesias y las acompañaron con música y cantos a lo largo de su camino. Algunas de estas reliquias trajeron consigo gracias espirituales, curativas o preventivas y fueron muy especializadas. En España y Nueva España, a los dulces que imitaron estas piezas se les dio el nombre árabe de alfeñiques, siendo los que hicieron las monjas de Santa Clara y San Lorenzo los más demandados para esas fechas, por la gente rica naturalmente, mientras que los pobres compraron lo que los indios hicieron con azúcar derretida, elaborados en moldes de barro, así como panes diversos con forma de niños cubiertos con azúcar rosada o redondos con los huesos alrededor, ofrecidos en puestos ambulantes situados cerca de la catedral, centro de la comunidad, durante la feria conocida más tarde como de los Muertos. Para el siglo XIX, en este día, el pueblo comía esos dulces de azúcar, que generalmente representan cráneos, esqueletos y otros tipos de huesos. Después de las pestes del siglo XIV, el 2 de noviembre del calendario cristiano se dedicó a orar por todos los fieles difuntos, de manera que los feligreses ofrecieran sufragios y plegarias para otorgarles la licencia para salir del purgatorio. Así, todos aquellos que sufrieron una pérdida cercana debieron acudir a su parroquia, donde sentaron su nombre en el rollo de los muertos para que las plegarias de toda la comunidad imploraran por su rápido perdón. Ese día y durante la Navidad fueron las excepciones en que se permitió oficiar 2 o más misas al día. Las iglesias y calles aledañas se adornaron luciendo un luto riguroso, con crespones negros y velamenes pintados con huesos que cubrieron las paredes, acompañados de versos alusivos a la inminente muerte. En la entrada, un gran esqueleto les daba la bienvenida, mientras que en medio de la nave se montó el gran catafalco, adornado con calaveras, huesos y esqueletos, para que los católicos, atraídos por el toque constante de las campanas a difuntos, asistieran a los oficios, terminando la celebración con un sermón y el rosario doloroso. El 1 y 2 de noviembre fueron días dedicados a recordar a los ancestros, así como para pedir perdón por los pecados y hacer sufragios por aquellas almas que aún permanecían en el purgatorio, llevando a la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la esperanza de resucitar. En las regiones de Santiago de Compostela y en Galicia, ubicados en España, esta tradición también se hacía presente, pero con algunas variaciones, donde los pobres e inducados preparaban la mesa del comedor, esperando que los muertos llegaran a comer a la medianoche. Esta costumbre romana, en su origen, llegó a México, al igual que las piras funerarias, con el arribo de los castellanos y los gallegos en particular. Fue en la época colonial de México, durante el siglo XVII, que aparentemente se fusionaron estas dos festividades, tornándose en una danza macabra durante el 1 y el 2 de noviembre, prolongándose en un festejo en la Ciudad de México durante todo ese mes, conociéndose como el Paseo o Verbena de Todos Santos o Paseo de los Muertos. Según las documentaciones del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en el año 1821, la gente asistía a los templos el 1 de noviembre. Posteriormente, su trayecto culminaba en la catedral, que quedaba situada frente al Zócalo o Plaza de Armas, donde se desplegó la verbena de Todos los Santos. El Ayuntamiento de la ciudad ofreció organizar esta verbena cada mes de octubre por medio de un rotulón a cambio de una paga. El postor que aceptó la oferta contrató espectáculos para toda la familia y cobrar una cuota exequible. Añadieron a la verbena bailes, obras teatrales, sobre todo de marionetas, juegos mecánicos, juegos de azar,
puestos de dulces, frutas y artesanías que llevaron las personas de escasos recursos para la venta. Los puestos de fruta y dulces preparados por las personas pobres fueron permitidos por el nuevo gobierno para mostrar su aparente equidad con la gente. Para el año 1871, esta festividad cayó en manos del ayuntamiento debido a la falta de postores que estaban a cargo de llevarla a cabo. El ayuntamiento mencionó que no se dejaría de realizar dicha costumbre para que el pueblo pudiera seguir disfrutando de los atractivos que ofrecía la celebración. Posteriormente, en 1881, un arquitecto que laboraba en el ayuntamiento propuso reubicar la verbena en la Alameda, llenándola de adornos y luces. Fue durante la época porfirista cuando el ayuntamiento empezó a tener ganancias más numerosas, gracias a la festividad anual. Otro acontecimiento importante que hasta la fecha es visto como una costumbre fue la institución de los panteones como un nuevo espacio de celebración, ya que, como nos lo menciona Malvido, después de la primera pandemia del cólera morbus de 1833, las autoridades exigieron la exhumación definitiva de los restos que se encontraban en los templos y parques. Sus pisos debieron ser encementados para evitar cualquier abuso clandestino. En consecuencia de estas nuevas reformas, surgieron los nuevos espacios rituales llamados también camposantos o panteones, distintos a los que se había usado previamente durante 3 siglos. Siguiendo las consejas borbónicas, los panteones se situaron en la parte alta de las afueras de los poblados, con la finalidad de evitar que los pobladores se contagiaran de los efluvios malignos que, según se creía, desprendían los cuerpos enfermos o materias corruptas. Ahora las personas se veían en la necesidad de asistir a los panteones. De esta manera, la idea de ir a visitar los sepulcros de los difuntos pareció una idea extraña. Como resultado, esto explica algunas de las costumbres que se dan por ancestrales y familiares. Como lo menciona Altamirano, citado en Malvido, el día de Todos los Santos, en la tarde, unos pobladores de la capital concurrían como hoy a los templos para visitar las reliquias de los bienaventurados que en ellos se veneran, y otros dábanse prisa para disponer todo lo concerniente a la compostura en los panteones de los sepulcros y monumentos que habían de aparecer al día siguiente, vestigios de gala. Debido a la lejanía de los panteones, ya que estos se situaban a las afueras de la ciudad, la gente tomaba el tren de mulitas o realizaban grandes caminatas para visitarlos. A las orillas de esos caminos se podían encontrar puestos de todo tipo de comida y bebida, a los cuales llegaba la gente sedienta y hambrienta, agotada de tan larga travesía. Finalmente, cuando las personas llegaban a su destino, adornaban las tumbas de sus seres queridos con flores, velas, cirios y candelabros, montones de manila y encajes bordados, haciendo de los sepulcros un atractivo visual y ostentoso, mientras que consumían las bebidas y los alimentos que habían comprado en el camino. Luego de haber visitado las tumbas, salía la muchedumbre de los panteones, llena de ánimo, pasando por todas las calles de la ciudad, todavía pasada la medianoche. Con todo lo anterior, se puede concluir que la solemnidad de los fieles difuntos y de Todos Santos son celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica. No obstante, debido a que la cultura permanece en constante transformación, modificando sus elementos, los antropólogos han querido tornar esta festividad como prehispánica y los intelectuales han creído dicho paradigma. Actualmente, el Día de Muertos es una celebración que ha adquirido mayor relevancia con el paso de los años, a causa del amplio espectro de expresiones culturales que convoca. Es percibido hoy en día como una celebración de identidad y afirmación cultural, donde pretende incorporar a la muerte como un componente más de la vida.
que satiriza los acontecimientos cotidianos de la vida y la sociedad. A pesar de todo este escenario sincrético que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, resulta necesario exaltar y perseverar y preservar el verdadero sentido espiritual que proclama el verdadero cristiano, que busca y procura el descanso eterno de las almas, que después de este destierro se purifican con la firme esperanza de alcanzar la vida eterna del cielo como su destino último. Bueno, eso es lo poquito que les puedo decir, que ya sé que a lo mejor es un poco cansado. No, está bien, hombre, está bien. ¿Verdad? Sí. De esta festividad de Todos Santos y de la conmemoración de los fieles difuntos, porque la conmemoración de los fieles difuntos no es una festividad, es una conmemoración, es a experiencia de la festividad de los fieles difuntos. Entonces aquí podemos ver un poco de origen del porqué del pan de muerto, de verdad, que vemos también los dulcecitos esos de azúcar. Aquí ya vimos el origen, de dónde viene, porque se imitaban las reliquias de los santos, ¿no? Aquí dice que las monjas, las religiosas, hacían estos huesos de los santos en azúcar, en pan, panecitos, pero lo compraban solamente los pudientes, ¿no? Entonces la gente y eran para consumirlos, en realidad, ¿no? Eran para consumirlos, ¿no? Como dices, ¿verdad? Es muy diferente, pues, a lo que se dice. Pero fíjate, Héctor, que a mí me llamó mucho la atención que dice, que fíjate, o sea, el significado que le daban, porque elegían a un santo. Aquí es la tradición que tenían de la mesa del santo. Fíjate, la mesa del santo. Ponían una mesita y elegían a un santo. Entonces, al poner eso, quedaba santificada la casa y santificado el lugar. ¿Verdad? Así es. Ese es el verdadero origen de nuestras festividades. Sí, y es que es la visión cristiana. ¿Y cómo se distorsionó? Sí, se distorsiona todo. Es lo mismo que comentábamos precisamente del famoso Halloween, ¿no? ¿Qué significaba? La víspera de los santos, ¿verdad? Eso es, la víspera de los santos, es lo que celebraba eso. Pero ¿qué pasó desgraciadamente? Bueno, pues la víspera de la fiesta de todos los santos, que era eso, ¿sí? Era el All Hallows Eve, ¿verdad? En inglés, sí, víspera después. Entonces, bueno, ya esto que sucedió después, pues lo convirtió en una fantasía anglosajona, pero que le ha robado su sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror. Entonces, quiere decir que sí, que el enemigo está ahí metiendo la mano, ¿verdad? ¿Para qué? Sí. Para engañarnos. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Que, bueno, si el Día de Muertos es muy sutil, claro, si tú gustas y mandes, está bien, pero, ¿sabes? Es una cultura, es una tradición, pero ¿sabes qué? La iglesia nos dice y nos habla de la verdad. Ahorita Gaby nos ha compartido todo esto precisamente para entender un poco mejor cuál es el sentido verdadero de las cosas. Que se le cambió ese sentido, pues es otra cosa. Pero que no vivamos en el engaño, que de veras, si vemos, si leemos qué nos dice la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, el magisterio de la iglesia, tengamos la certeza de que es la verdad. La iglesia es madre y maestra, nos lo ha demostrado a través de los años, sí, y nos lo ha demostrado porque si Jesús dijo que las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella, pues lo ha cumplido. Vieras que lo ha cumplido de una manera infalible. Nosotros somos los que cambiamos el rumbo de las cosas, ¿verdad, Gaby? Así es. Es correcto. El ser humano tiende como a tergiversar la verdad, pero siempre influenciado por el enemigo, ¿no? Porque ve cómo se ha distorsionado todo, y entonces como no tenemos una